Si se nos pide un bioreactor con 100 litros de capacidad, lo vamos a tomar como 100 litros literalmente de la capacidad del medio líquido para la reacción que queremos que suceda. En este caso, pues para producir la vacuna. Normalmente se deja un espacio arriba de esta capacidad que se denomina working space y es un espacio arriba llamado headspace. Permita que suceda el intercambio de gases o en el caso de trabajar con microorganismos que produzcan espuma, que ésta pueda caber sin desbordarse. En este caso no sabemos qué tipo de microorganismo o siquiera si vamos a usar uno o a lo mejor células de mamífero, por lo que lo vamos a dejar en un generoso 80% que suele ser típico. Entonces, si los 100 litros representan este 80% del working space, vamos a despejar para el 100% y obtener 125 litros en total de volumen. Esto quiere decir que tenemos 25 litros de headspace. El reactor lo vamos a dibujar para poder visualizar mejor antes de hacer los cálculos. Entonces, tenemos un reactor de 125 litros. Sin embargo, tenemos que dividirlo entre dos diferentes figuras. Primero, el cilindro del cuerpo y la base cónica que se nos pide de 45 grados. Este se va a representar por un cono truncado para permitir el puerto de hasta abajo. Para poder dividir estas dos figuras diferentes, vamos a dividir en total todo en 5 partes. O sea, vamos a dividir los 125 litros entre 5. Eso nos va a dar 25 litros por cada parte. El cilindro va a ocupar 4 de las 5 partes, o sea, van a ser 100 litros, y el cono truncado va a ocupar menos, solo un quinto, o sea, 25 litros, para permitir que el mayor volumen sea cargado por el cilindro, que pues permite más volumen que el cono truncado. Antes de seguir con la fórmula y los datos, es importante definir la proporción de la altura versus el ancho. Normalmente se utiliza una proporción de 3:1, aunque esta varía de altura a ancho para reactores de tanque agitado, o pues en este caso para vacunas. Sin embargo, hay distintas proporciones que tienen sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, los reactores cúbicos permiten la mejor homogeneidad de la mezcla o entre diferentes partes del reactor, evitando picos de pH o otras medidas entre estas diferentes partes. Mientras que reactores más anchos que altos son óptimos para cultivos de células más delicadas, como pues células de mamífero que son sensibles al estrés de cizalla. Sin embargo, en reactores más altos que anchos disminuye el espacio muerto por acumulación de biomasa. Esto debido a que a una mayor altura aumenta la presión hidrostática al fondo del tanque, pues por la gravedad versus la altura, lo que aumenta la fuerza con la que se transfiere la masa entre las fases, o sea, significa que hay un mayor nivel de oxígeno disuelto entre el medio líquido. Normalmente estos se utilizan columnas de burbujas con proporciones de hasta 10:1, debido a que no sabemos con exactitud pues qué tipo de vacuna se producirá con estos reactores, o sea, si van a ser con bacterias, levaduras, células de mamífero, insecto, virus, etc. Escogimos una proporción intermedia, priorizando no solo el aspecto del oxígeno disuelto, sino también el espacio que puede ocupar el bioreactor en una nave espacial. Mientras más alto que ancho, el espacio se usa más eficientemente y es más factible escalar la producción en un futuro. Así que ahora sí podemos seguir con las fórmulas. Primero, la del cilindro. Para encontrar su volumen necesitamos multiplicar pi por radio al cuadrado por su altura. Para el cono truncado, por otro lado, necesitamos multiplicar la altura por pi, dividirla entre 3 y eso multiplicarlo por la suma del primer radio al cuadrado más el radio 2 al cuadrado más el radio 1 multiplicado por el radio 2. Por siguiente, podemos ver nuestros datos existentes. Debido a que el volumen se mide más cómodamente en metros cúbicos, hicimos las conversiones correspondientes. Sin embargo, ya a la hora de obtener todos los datos, nos topamos con la incógnita de decidir si vamos a escoger entre resolver utilizando un número arbitrario para ya sea el radio o para la altura. En este caso, escogimos utilizar la altura debido a que no queríamos lidiar con demasiados decimales y si obtenemos demasiados decimales para la altura, simplemente podíamos aumentarla para quedar con un número entero. Así es como decidimos por un diámetro de 40 centímetros. Ya con esa variable podemos empezar con las fórmulas. Para el cilindro, si el diámetro es igual a 0.4 metros, entonces el radio es igual a 0.2 metros. Si sustituimos estos valores en la fórmula, al igual que el volumen que tenemos, podemos despejar para la altura y pues obtenemos un valor de 0.79 etc. metros. Para el cono truncado, por otro lado, nos encontramos con otra variable que es el radio 2. Se nos pide un puerto de conexión triclamp de 2 pulgadas. Sin embargo, esta corresponde a la medida del diámetro externo del triclamp. Para ilustrar este punto mejor, mostraré un dibujo. Aquí tenemos el diámetro interno del cilindro, que son pues 40 centímetros, la altura del centímetro que acabamos de obtener y el grado de inclinación de 45 grados. Estas medidas son de la parte interna del reactor. Para poder medir con exactitud su capacidad de volumen, posteriormente se añadirá el grosor de la lámina de acero de calibre 12 en la parte externa. Como se ve aquí, el diámetro externo de triclamp es de 2 pulgadas, mientras que el diámetro interno se desconoce. Sin embargo, sí conocemos el grosor de las paredes, este es de 0.065 pulgadas. Con este dato podemos calcular el diámetro interno junto con esta fórmula. Como se puede observar, la T de grosor se multiplica por 2. Como se puede ver en el dibujo de al lado, esto se debe a que de cualquier lado que observes la figura, siempre hay una pared de cada lado del diámetro interno. En este caso, al sustituir y resolver, obtenemos un valor de 1.87 pulgadas o 0.7498 centímetros. Sin embargo, aún no podemos comenzar a sustituir porque en este caso es necesario conocer el valor de la altura necesaria para que el ángulo de inclinación del fondo sea de 45 grados. Si hacemos los del ejemplo pasado, del cilindro con un número arbitrario, no vamos a obtener el resultado correcto. Para esto vamos a realizar otro dibujo. En esta ocasión va a ser solamente del cono truncado. Colocamos los valores que conocemos del diámetro superior e inferior, al igual que del ángulo de 45 grados. Sin embargo, podemos dividir esta gran figura de triángulos. Aquí nos damos cuenta que podemos hacer varios cálculos trigonométricos. En primer lugar, podemos tomar el diámetro superior y restarlo por el diámetro inferior. Luego, dividirlo entre 2 y así obtener el valor de la línea de abajo. Por igual, podemos obtener el valor de los ángulos de los triángulos restantes. Si dibujamos otro pequeño triángulo por abajo de la parte truncada del cono, vemos que también es de 45 grados. Debido a que los dos lados son iguales, podemos restarle 45 a 180, dividir por 2 y obtener el valor de los dos ángulos restantes de ese triangulito. Podemos ver que tenemos dos ángulos verticales, por lo que añadimos el valor de 67.5 grados al triángulo de la derecha. Por igual, vemos que el mismo ángulo de 65.7 es alterno al ángulo de hasta arriba. Así entonces podemos restarle 67.5 grados a este ángulo de 90 grados y obtener el valor de 22.5 grados. Ahora sí, podemos encontrar no solo la altura, pero también la medida de
los lados restantes. Para los lados utilizaremos la fórmula del coseno de 67.5 grados, que es igual a 17.6251 entre x. Despejamos y obtendremos el valor de 46.060566 centímetros. Ahora, con el teorema de Pitágoras, encontraremos la altura. Despejamos para A y eso nos da un valor de 42.55 centímetros de altura. Ahora sí, por fin podemos sustituir en la fórmula de volumen. Esta nos da un total de 0.0223 metros cúbicos o 23 litros. Como se puede ver, no nos dan los 25 litros esperados, por lo que ajustaremos la altura del cilindro para hacer un poco más alto. De esta manera, su nueva altura es de 81.12 centímetros, así podemos cumplir con una aproximación cercana de la proporción que queríamos al principio. El último paso, antes de modelar el reactor, es explicar el acomodo del puerto de conexión del reactor y de la válvula de Tri-Clamp. Esto debido a que el grosor de las paredes del Tri-Clamp es de 0.1651 centímetros, mientras que la del calibre 12 es de 0.266 centímetros o 0.1047 pulgadas. Eso significa que es ligeramente más grueso el calibre 12. Si de nuevo hacemos un diagrama de las paredes del reactor y resolvemos la fórmula del diámetro interior, veremos que este en realidad es ligeramente más chico que el que hemos estado calculando. Si calculamos el diámetro exterior real usando el valor que hemos estado usando para todos los cálculos, o sea el de 4.7498 centímetros, veremos que da más que las 2 pulgadas del diámetro exterior del Tri-Clamp, o sea de las 5.08 centímetros. La razón detrás de esto es que emparejamos los diámetros internos para que fueran iguales en las dos entradas y no hubieran escalones ahí en ese interior. De esta manera, aunque el diámetro exterior del reactor sea más grande, a la hora de modelar se puede cortar de cierto ángulo para que no se note demasiado, o dejarlo así y a la hora de soldar, pues resolucionar eso. Los Tri-Clamps de arriba, debido a que no se cuenta con una conexión en ángulo como la de abajo, simplemente se colocará el puerto con las medidas que tiene de diámetro exterior de 1 pulgada e interior de 0.87 pulgadas. Ahora sí, empezaremos el modelado. Ahora sí, en el Fusion, primero vamos a escoger el eje para hacer el boceto y vamos a colocar la primera línea, que va a equivaler a la mitad del diámetro o el radio de nuestro diámetro interior del puerto de hasta el fondo. La segunda línea va a ser para el grosor. En este caso no va a ser el mismo de 2.66 milímetros o el calibre 12, sino más bien va a ser de 2.879 milímetros. Esto debido a que el corte que se le hace a la lámina no atraviesa el diámetro normal, sino que también es en un ángulo, por lo que es más largo. Aquí utilizamos de los datos que ya teníamos. Posteriormente colocaremos la altura del cono truncado, al igual que la mitad del diámetro interno del cilindro, y luego ajustaremos para el grosor. Por igual coloqué la medida que habíamos calculado para el lado y como se ve la figura cierra completamente, se ve de que en azul, eso significa que estaban bien los cálculos. Aquí como se ve ya puse la altura del cilindro al igual que el diámetro. En algún punto como que no cerraba, entonces lo volví a repetir. Como se puede ver ahí cuando pongo la altura, pues queda un piquito. Ese piquito, o sea, bueno, este es el modelado, pero a la hora de hacerlo en realidad, pues simplemente se soldaría o se lijaría, ¿no? Ahora sí, ya que terminé el grosor de la lámina, con las tijeritas borré esas líneas para poder modelarlo completamente hueco. Aquí regresé al boceto de nuevo para hacer un modelado de la válvula Tri-Clamp. En la tapa de arriba, sin embargo, en algún punto le quité parte de la longitud para que tuviera un hueco en el centro. Sin embargo, como se verá después en el video, me arrepentí y lo volví a rellenar. Ok, antes de este punto estaba utilizando medidas un poco arbitrarias, o sea, de que 2 pulgadas para el tamaño de la férula o el ferrule, luego le dicen, a la parte que va antes del Tri-Clamp. Sin embargo, ya después consulté la fuente del grupo CIPSA para ver su válvula Tri-Clamp de 2 pulgadas. Como se va a ver ahorita y a lo largo del video, hice los cálculos correspondientes que faltaban a la marcha.
Aquí ya otra vez le di Revolve y procedo a hacer el triclamp, los triclamps de arriba. En esta parte como que se salía un poco la línea, entonces la volví a hacer. Como se puede ver, estos puertos los hice de similar manera como los de abajo. Igualmente les di Revolve. Luego lo giré para que estuviera de posición correcta y pues lo dupliqué para que fueran 6 en total. Ahí estamos inspeccionando para que estuviera el acero inoxidable 316, a ver si se veía más brillante el modelo. También estábamos esperando ver si estaba el 2B, sin embargo, pues no. En varias partes se ve así rosa porque le ponemos ver los componentes. En esta parte ya estamos tratando de acomodar los puertos en la tapa. Como se ve, aquí estamos rellenando la tapa otra vez. En esta parte cortamos la tapa en donde están los puertos. Aquí finalmente estamos diseñando las patas del reactor. Aquí finalmente, para que se viera un poco más estético, le pusimos empalme a la parte de arriba de las patas, al igual que en la intersección del cono truncado y el puerto, esa parte de ahí, para que estuviera un poco más curviada. Finalmente, así quedó nuestro bioreactor.